Saludos mis discípulos, otra vez regresando de la inactividad de mi canal y otra vez prometiendo ser activo en el canal, aunque esta vez sí es cierto. Y qué mejor forma de comenzar que criticando el UCM, ahora que se está generando hype por la nueva película que se va a estrenar en el año 2026 llamada Avengers Doomsday. Eso sí, antes de comenzar debo dar unas aclaraciones. Aclaración número 1, no porque una película sea querida significa que le daré una calificación aprobatoria. Aclaración número 2, solo criticaré hasta la fase 3, porque ni de coña me veré un montón de películas y series con feo CGI que no llevan a nada. Y esa es la razón de por qué no voy a ver Avengers Doomsday cuando se estrene, debido a que si me tengo que ver todo eso a cambio de esta película, no vale la pena. Y bueno, dejemos los rodeos y empecemos. Iron Man, el hombre de hierro. Fue una propuesta arriesgada, por 3 motivos. Motivo 1, Robert Downey Jr. no era querido en esa época por sus antecedentes, y tenía pocos personajes protagónicos. Motivo 2, fue una película producida por Marvel, no por Sony ni por Fox, por Marvel. Y sus últimas películas producidas antes de Iron Man fueron Capitán América y los Cuatro Fantásticos, que fracasaron al instante. No los culpo. Motivo 3, Iron Man no era realmente famoso. Sí, salía en ciertas series y videojuegos, pero por sí mismo, si tomamos en cuenta su serie en solitario de los 90, cancelada, era un fracaso para el público. Si sumamos los 3 motivos, nos esperaríamos que el éxito de la película sería igual a Howard el Pato. Pero, para sorpresa de todos, Iron Man tuvo el éxito suficiente para tener secuelas y no condenar el futuro del UCM. Ya centrándonos en la trama, tiene un CGI limpio en las texturas y brillo en las armaduras que ayuda a las bombásticas escenas de acción junto a esos efectos de sonido que hacen inmersivo el hecho de que son armaduras robóticas. Algo que los fans recuerdan con cariño de este filme es a Tony Stark. Y cómo no hacerlo, tiene carisma que se debe a su gran confianza que logra transmitirle al espectador con estos diálogos. Te digo que estás hermosa. Podría despedirte si eso te hace sentir mejor. Confianza que roza mucho la arrogancia. Lo que evita este sentimiento de apatía por el protagonista es su lado bondadoso, que no sale de la nada y se detalla en el cómo Tony se vuelve un justiciero. Tony al principio era como cualquier otro millonario, viviendo en lujo, centrándose únicamente en él, hasta que experimenta una situación de vida o muerte, donde ve con sus ojos el malvado uso que se le da a sus armas, y la muerte de su compañero que le enseña el valor de la vida. Todo esto forma una motivación sólida para que Tony se convirtiera en Iron Man, y regresara con un nuevo objetivo, no con el fin de obtener dinero a costa de sangre derramada, sino de proteger. Mientras muchos como su socio o batalla les importa más el dinero, ven a Tony como un estorbo, y Tony, o más bien Iron Man, debe enfrentarlo. Para resumir, hay buena acción, un protagonista carismático, justificado en su actuar, y eso es todo lo que tengo que decir. El filme es simple en trama, sin mucho que criticar, salvo que Obadiah no se asegure de matar a Tony y que sepa pilotear el traje tan bien que por poco casi evita Iron Man 2 y Iron Man 3, pero fuera de eso, está ok. Hulk, el hombre increíble. Es vacía, muy centrada en su trama, y ese es precisamente su mayor problema. Es tan centrada que se olvida de detallar en los personajes. El mejor es Bruce, lo que no es muy meritorio al ser básico en caracterización, por ser definido más por su situación, de estar siendo perseguido por los militares por sobre quién es él. Lo positivo es que se detalla en cómo es su situación, huyendo, escondiéndose y mendigando. Pero nada más, y carece de interacciones interesantes con otros personajes porque son hojas en blanco. Betty solo es el interés amoroso de Bruce. Sabemos poco de su vida, no se explora la relación con su padre. El general Ross pudo ser interesante para explorar con él el tema de los intereses de la milicia, pero como quedó en ciertos diálogos, este aspecto terminó siendo superficial.
El villano es un obsesivo y es el peor personaje. Comprendo que el resto del cast son más complemento para el protagonista, pero como el protagonista resulta poco interesante como mencioné, y los que lo rodean aún menos, nos queda un roster seco de personajes. El aspecto visual no destaca mucho. Las peleas son movidas y destructivas, pero el CGI puede verse raro en ocasiones y parece de videojuego, no en el buen sentido. Tristemente, El Hombre de Hierro decepciona con su secuela. Misma problemática de Tony no tomando buenas decisiones en su vida. Se le da una justificación al menos de que Tony está teniendo poco tiempo de vida al estar siendo envenenado por su rector. Mi queja no viene con la idea, sino con la ejecución. La problemática de Tony se toca a la ligera. La relación difícil que Tony tuvo en el pasado con su padre, solo mencionado en diálogos, se resuelve de manera sencilla cuando Chill le da una cinta sobre lo mucho que su padre lo quiso. Justo después de eso, fugazmente, Tony resuelve su otra problemática de que se va a morir de una forma igualmente sencilla. Sobre el conflicto entre Tony y Rhodes, a lo mucho se muestra un simple pleito, y Rhodey queda fugazmente en segundo plano. Si el personaje principal no está bien escrito, tampoco esperen nada de los villanos. Este empresario que busca competir con Iron Man, cuyo nombre se me olvidó por completo, resulta ser un payaso que no intimida. El otro villano resulta ser un simple loquito unidimensional con voz de pícoro en el doblaje latino. La acción es buena y similar a la primera, pero ya que el guión resulta escueto, este aspecto ya no destaca. A diferencia de las dos películas que analicé anteriormente, Thor está más pulido en el aspecto de los personajes y su desarrollo, aunque sea un poco. La peli hace un decente trabajo en presentar a Thor como este príncipe engreído capaz de provocar guerras por su orgullo de guerrero, y que debe aprender la humildad, pero el desarrollo de Thor en la Tierra está más o menos. Tiene sentido que Thor ya reflexione de sus actos cuando pensó que su padre Odín murió por su culpa, aunque era un engaño de Loki, pero por el otro lado, el desarrollo de su personaje y su relación con Jane no están muy elaboradas, que digamos. La relación podríamos resumirla en un par de escenas cómicas, una charla seria, y se enamoran cuando recién se conocen desde hace unos días. En cuanto a Loki, está unos pasos mejor escrito que el loquito de Iron Man 2 y el obsesivo del Increíble Hulk, porque tiene más facetas y una mayor conexión con el héroe, al ser su hermano. Pero sigue sin ser buen personaje. Al igual que las anteriores dos películas, las cosas se mencionan pero no se muestran. Jamás se nos muestra a mayor detalle su relación con su hermano Thor, su padre Odín y por qué les tiene ese nivel de resentimiento a los dos. Así que nos queda un filme en teoría regular. Podrá ser la más arquetípica de la fase. Un bueno buenoso demostrando lo bueno que es en contraste del malo maloso demostrando lo malo que es. Pero al menos la película nos da el suficiente tiempo para conocer a los personajes. A diferencia del Increíble Hulk, en el Increíble Hulk muchos personajes eran definidos únicamente por una cualidad, como ese científico loco que solo se definía por su fanatismo a su trabajo, por lo que no había dinámicas con esa falta de caracterización. En cambio, en esta película sí hay dinámicas y complementariedad entre los personajes. La amistad de Steve y Bucky, en la que uno es alguien capacitado que impone respeto pero es de buen corazón, mientras que el otro es alguien débil, con perfil bajo y de buen corazón, que en el transcurso logra superar a su amigo. La relación tipo mentor entre Steve y el científico, quien es el primero que ve confianza en Steve por su buen corazón. La relación de Steve y Peggy que evoluciona a amor, en la que Steve es medio manso en contraste de la actitud ruda de Peggy. La actitud dura de Chester Phillips que no ve potencial en Steve. Eso sí, la caracterización aún me parece simplona en cierto sentido. Steve es un buenoso porque sí. Le puedo reconocer a la película que se nos establece al personaje antes de ser el Capitán América y cómo este va ascendiendo en estatus. Pero no hay mucho aprendizaje para el personaje. Es más de los personajes cambiando su percepción sobre él, dejando de subestimarlo y viéndolo con más respeto, que de Steve cambiando.
y el único desarrollo que tiene es dejar de ser tan manso y teniendo más carácter. Pero en general, el personaje no está mal, solo es mejorable. Los Vengadores. Una película con trama simplona, ya saben, un malo maloso con ansias de poder y un grupo de buenosos que deben detenerlo. Pero funciona como una película palomitera de acción. Películas de la fase previas a esta poseían acción en contadas escenas, pero aquí son más batallas, son más largas, más bombásticas por lo destructivas que llegan a ser en el campo de batalla, y en un sentido narrativo mejor al haber una mayor participación activa de otros personajes en el combate, en vez de ser un 1 versus 1 con una que otra ayuda de algún personaje. Pasando a lo último mencionado, esta es la película de la fase con la mayor variedad de personalidades. La actitud confiada de Tony, la nobleza pero seriedad de Steve, la rudeza de Thor, la intranquilidad de Bruce, la actitud reservada y seria de la Viuda Negra. Pese a sus diferentes personalidades, en el transcurso del filme logran trabajar en equipo, debido a las circunstancias de que la Tierra está en riesgo, y Nick Fury, quien es el que une el equipo física y emocionalmente, aunque de una forma un tanto cuestionable. Tampoco es que este apartado de los personajes sea perfecto. Como mencioné, en esta revisión la caracterización sigue siendo medio básica, valiéndose más los personajes de sus interacciones y cómo se complementan. Ojo de Halcón está de más, no tiene personalidad la mayor parte del tiempo ya que se la pasa controlado por Loki, y casi ni tiene interacción con los demás Vengadores. Con todo lo dicho sobre la película, sí, una película de acción como cualquier otra. Concluyendo el video, supongo que es hora de enumerar cada película y calificarla de peor a mejor. Iron Man 2 es la peor, al tener un villano plano y desarrollo de personaje artificial. A lo mucho puedo destacar la acción, pero nada más, es un downgrade. En segundo lugar está el increíble Hulk, por poseer personajes planos que son una hoja en blanco. En cosas destacables es similar a Iron Man 2, pero con un CGI menos ostentoso. Y en tercer peor lugar está Thor. Tiene un desarrollo de personaje un poquito mejor logrado que Iron Man 2, solo que no lo suficiente para tener más de un 5 de 10. Entre las mejores películas está en tercer lugar el Capitán América, el primer Vengador, por al menos dedicar más tiempo a mostrar relaciones entre personajes, aunque tampoco es que sean personajes interesantes. De verdad le doy un 5 de 10, e incluso le podría subir un 6 dependiendo del pasar del tiempo. En segundo mejor lugar tenemos a Los Vengadores, más variedad de personalidades y con más acción, aunque quiero clarificar que esta película es un 6 apenas, porque como vuelvo a repetir tampoco son personajes súper interesantes, ya que se valen más de sus interacciones. Y en primer lugar entra Iron Man 1, siendo la mejor película de la fase 1. Quizás no tenga tanta acción, pero sí el mejor trabajo de caracterización y profundización en personaje hasta el momento. Lo siento Capitán América, pero tal vez en la revisión número 2 del UCM puedas superar a Iron Man con tu película del Soldado del Invierno, pero por ahora Iron Man 1 queda coronada como la mejor. Y ahora dando mi veredicto a la fase 1, le doy un 5 de 10. Bueno, ya terminó la crítica. Si te gustó el video, dale like y suscríbete. Oh, sí. Que este solo es el comienzo.